Buenos días, mis hermanos. Vamos a tomar nuestros lugares, por favor. Vamos a alabar al Señor con el canto Estad por Cristo firmes. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzad hoy la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, os llama a la lid, con él pues a la lucha, soldados todos id. Probad que sois valientes, luchando contra el mal, que es fuerte el enemigo, Jesús es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas son de él. El brazo de los hombres por débil no es fiel. Vestíos la armadura, velad en oración. Deberes y peligros demandan más tesón. Estad por Cristo firmes, muy poco durarán la lucha y la batalla, victoria viene ya. A todo el que venciere, corona se dará, y con el Rey de gloria por siempre vivirá. Ya pronto, por la gracia de Dios. All right. Voy a pedir, hermano Antonio, si puede pasar, hermano, para dirigir la oración, por favor. Vamos a orar, hermanos. Padre Dios amado, Señor bendito, le damos gracias primeramente. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que ha derramado en esta semana, Señor. Y gracias, Señor, porque aún nos trae con bien y con salud y con todo, Señor. En su mano nos ponemos cada uno de los que estamos aquí reunidos. Padre, y aún por los que faltan por llegar también, Señor, tráigalos con bien nuevamente, Señor. Señor, le pedimos todo esto y le damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ok, hermano, ¿pueden sentarse? ¿Pueden sentarse? Muy bien, excelente. Hoy tenemos varias personas visitando por la primera vez el servicio. Tenemos a una buena amiga de la hermana Norma, Cristina, ¿verdad? Que está aquí con nosotros. Dios le bendiga mucho. Qué bueno que ha venido para compartir. Recibe muchas bendiciones. También, mira, hay gente visitando desde lejos. Mira, tenemos personas desde lejos, de islas en el este de Puerto Rico. Viene hermano Gongón, hermana, ¿verdad? De Puerto Rico, ya por una semana y media. Yo pregunté cuánto tiempo van a quedar y dice, tenemos que regresar a trabajar, ¿verdad? Están trabajando todavía ahí para el Señor. Amén. Hermano, en algunos momentos voy a pedirle de venir para orar para la ofrenda, si puede dar un reporte de cómo va todo ahí en Puerto Rico, ¿verdad? Gracias. Entonces también del otro lado, como 3,000 millas del otro lado, o 4,000 millas, vienen visitando ahí desde lejos, ¿verdad? Amén. Dios le bendiga. Llegaron bien, sin problema. Amén, amén. Que gente de las islas vienen, amén, en estos días. También la hermana Isabel está aquí esta mañana con su esposo. Yo le vi entrando y es como un milagro de Dios, porque ya ha pasado un tiempo muy, muy difícil en cuanto a su salud física, pero está aquí por la gracia del Señor, por un gran deseo de estar aquí con los hermanos. Dios le bendiga, hermana, y también hermano. Amén. También tenemos aquí la hermana Raquel, que está con nosotros. Ella vino a la actividad especial
en el 31 de julio, pero ya es la primera vez para el servicio. Dios le bendiga mucho. Gracias por venir y estar con nosotros esta mañana. Amén. Bueno, entonces ya estamos llenando los bancos bien. Si llegan más gente, puede ser que tenemos que poner más sillas, ¿verdad? Está bien. Ahora, algunos anuncios que no quiero olvidar, algunos que tenemos aquí que vamos a tener que cambiar. Este martes no vamos a tener el estudio de las damas, ¿ok? Si quieren detalles puede hablar con la hermana Brenda sobre eso, pero no habrá estudio este martes. El primer domingo de septiembre. ¿Cuándo? El primer domingo de septiembre. A las 9 de la mañana. ¿A qué hora? Vamos a empezar una nueva época en la iglesia. Vamos a empezar la escuela dominical. En vez de tenerlo a las 2:30, vamos a empezar a las 9. ¿Okay? De esta manera, cuando terminamos el servicio, ustedes pueden salir a almorzar sin problema, ¿verdad? Y ya tiene la tarde más larga. Entonces, eso es el primer domingo en septiembre, donde vamos a estar arriba en el cuarto donde antes tuvimos el servicio los miércoles por la noche. Creo que es como el 213, 213, 214, algo por ahí, ¿verdad? Voy a conseguir el número exacto, pero eso es los domingos por la mañana, 9, y vamos como una hora, tenemos un break y después vamos a estar aquí en el gimnasio a las 10:30 por ahí para empezar el servicio. Y eso es un nuevo horario empezando en septiembre. También en septiembre, el día 12 de septiembre, van a celebrar el aniversario 40 de la iglesia. ¿Okay? Eso es la iglesia entera. Y nosotros vamos a estar ahí con la iglesia de inglés y probablemente la iglesia de los vietnamitas también. No estoy seguro acerca de ello, pero nosotros sí. Y vamos a tener un servicio a las 10:30 de la mañana y una cosa que ellos actualmente empiezan a las 10:30. Entonces, voy a recordarles, pero debemos estar ahí. Y hermano Rafael va a traducir el mensaje. Y eso, un día especial después del servicio van a tener comida, que van a traer comida de un sitio, no recuerdo el sitio donde van a traerlo, pero aquí al frente también, ahí Dios le bendiga, amén. Tenemos gente que viene de lejos, ¿verdad? Desde Puerto Rico, también gente que viene de lejos de Perú, ¿verdad? Amén, que están con nosotros. Dios bendiga. Pero quería decir que ya hay comida después del servicio. Entonces, si ustedes no tienen que preocuparse en nada en cuanto a eso, no es para traerlo, van a tenerlo de un restaurante, algo así. Pero eso es el 12 de septiembre. Además, más tarde en el mes, como el último fin de semana, empezando con el jueves, viernes y sábado, hay servicios especiales en la iglesia en Commerce City. ¿Alguien me recuerde cuál es el nombre de la iglesia ahí? ¿Alguien recuerde? Es Pastor Sarasola. ¿Alguien recuerde el nombre? Emanuel, posiblemente. La iglesia ahí, Bautista Emanuel, lo que sea, nos ha invitado. Van a tener un excelente predicador de California, yo creo que viene. No recuerdo su nombre, pero es excelente predicador. Y nos ha invitado servicio jueves por la noche, viernes por la noche, y también yo creo que el sábado por el día. Puede decirle los detalles, pero usted puede poner eso en su calendario para aprovechar en septiembre ahí en Commerce City. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? Bueno, en estos días aquí, sí, hermano. Food Bank el martes. El Food Bank grande. Y 2:30 de la tarde hasta las 4 más o menos. Entonces, pueden venir para usted, también para alguien que usted ama. Siempre tiene cosas interesantes en el Food Bank, ¿verdad? Bien. También quería decirle en cuanto es el día de hoy. Entonces, hoy el hermano Truman
está en otro lado, entonces no vamos a tener el estudio de Jeremías a las 6. Yo creo que hoy, como yo hice ese estudio de Éxodo, yo creo que hoy o la semana que viene, el pastor Sen va a hacer el estudio de Levítico. Entonces, pero no hay, y tampoco hay la escuela dominical a las 2:30. ¿Okay? Entonces, este servicio es todo para nosotros el día de hoy. All right. Ok, ¿tiene el reporte a su lado? Vamos a mirar el reporte rápidamente. Solamente los números mayores, usted puede ver los detalles porque básicamente lo mismo mes tras mes. Un poco mejor en cuanto a los depósitos arriba. A la izquierda, 5,418, salidas 6,038. Neto negativo 620, ¿ok? Eso no es lo que queremos, pero es mejor que el mes pasado. Entonces ya mire los totales y básicamente todo lo mismo en cuanto la única ofrenda especial fue para hermano Ed Johnson, que predicó para nosotros, misionero, él y su familia a Brasil. Y yo creo que para un hombre que habla inglés y creció hablando portugués, él hizo tremendo trabajo hablando español, ¿verdad? Tremendo trabajo. Amén. Buen mensaje para nosotros. All right. Básicamente, esos son cosas diferentes. ¿Alguna pregunta o comentario acerca del reporte? Damos gracias a Félix. Yo aprendí algo esta mañana que no fue una sorpresa, pero el pastor Stedman, pastor de los jóvenes, y habló de en los mormones, ellos sacan el 10%, pero no le dan ningún reporte o información cómo están usando el dinero. Todo está en secreto. Y eso no es bíblico. La Biblia dice que debemos hacer todo decentemente, en orden, abierto. Por eso cada mes tenemos nuestro reporte. Usted sabe precisamente dónde van las ofrendas y los diezmos. Amén. Ok. ¿Algo aquí? Okay. Nada. All right. ¿Una moción para recibir el reporte? Ok, hermano Pedro. Un segundo. Hermano Félix, todos en favor de recibir el reporte, dices amén, amén. Y no, dice no. Ok, muy bien. Ajá. Qué bueno ya. Recibir otros viajeros, ¿verdad? Chayo, que recientemente fue a México. También, hermana María Elena, Dios le bendiga mucho. Bueno, verles aquí esta mañana. All right, hermanos, vamos a seguir alabando al Señor. Nos ponemos de pie, por favor, mis hermanos. Como el ciervo por agua brama, mi alma si te desea a ti. Tú eres solo mi anhelo y vida y te adoraré a ti. Solo tú eres mi fuerza hoy y solo a ti rindo lo que soy. Tú eres solo mi anhelo y vida y te adoraré a ti. Fiel amigo y hermano, eres ya un mi rey, sobre todo rey. Te amo más que a cualquier persona, sobre todo te pondré. Solo tú eres mi fuerza hoy y solo a ti rindo lo que soy. Tú eres solo mi anhelo y vida y te adoraré a ti. Para mí vales más que el oro, solo tú me satisfarás. Siempre tú traes gozo a mi alma y conmigo andarás.
darás. Solo tú eres mi fuerza hoy y solo a ti rindo lo que soy. Tú eres solo mi anhelo y vida y te adoraré a ti. Tremendo himno. Amén. Entonces, estamos bien aquí, ¿sí? Ok. Voy a pedir, hermano Rafael, padre, ¿verdad? ¿Sabe algo que nunca he preguntado, que solamente pensé, ¿y su padre también fue Rafael o no? No, ok, entonces, usted no es junior, usted es padre. Pasa, por favor, hermano. Si puede decirnos algo sobre cómo está pasando la obra ahí en Puerto Rico y después dirigirnos a nuestra oración, por favor. Bueno, gracias. Saludos, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, en Puerto Rico tenemos una misión, una iglesia. Tenemos una misión que empezó, se está empezando, es una misión dedicada principalmente a los marineros. ¿Se pueden sentar? Entonces, esa misión la está llevando a cabo el pastor Dewey Marsh. Él se hizo miembro de nuestra iglesia recientemente con su esposa para entonces ayudarle en la misión allí en Santurce, que es cerca, pero como la misión de él es dedicada a los marineros, nosotros estamos dedicados más bien a los hermanos. Pues entonces, hermanos, tenemos también unos estudiantes que quieren ser pastores, mayormente son suramericanos. Tenemos 2 colombianos y un peruano. Uno de ellos, de los colombianos, fue a la tribu de Perú en los 2 meses. Nosotros pues, le ayudamos para que fuera allá a predicarle a los indígenas. El otro pues se quedó conmigo, él quiere trabajar conmigo, el otro colombiano, y el peruano que empezó hace 6 meses, pues también quiere estar con nosotros. Pero nosotros los recibimos y son jóvenes que quieren trabajar para el Señor. Y uno se mira en ellos, ¿verdad? Porque cuando uno tenía 20, 21 años, pues uno también quería trabajar para el Señor fuertemente. Y le estamos enseñando cómo se administra una iglesia, cómo se trabaja con los problemas de la iglesia. Y ellos pues están bien atentos y quieren aprender porque uno va a regresar a su país, Colombia, y el peruano pues se quiere quedar en Puerto Rico. Vamos a ver si es mi sustituto, ¿verdad? Porque ya uno está envejeciendo. Y entonces, pues hermano, eso se los digo porque allí nosotros oramos por ustedes todos los domingos oramos por ustedes, oramos por las misiones, oramos por los pastores que están enfermos, oramos por los hermanos que están enfermos. Gracias a Dios no se ha enfermado nadie de la pandemia, exactamente una visita que está yendo, pero ya se curó. Y el Señor nos ha protegido porque hemos sido siempre presencial. Solamente tuvimos 2 semanas que la iglesia no trabajó, pero después, desde ese momento, todo el mundo ha ido a la iglesia y ha sido de bendición porque no nos hemos enfermado. Y eso es, el Señor siempre nos protege porque el Señor es nuestro médico por excelencia, ¿verdad? Y entonces, hermanos, pues nosotros con lo poco que tenemos, pues ayudamos. Y eso es bien importante porque el Señor, mientras uno ayuda, el Señor le va dando más. Y nunca diga que es poquito, porque nada para el Señor es poquito, porque Dios lo mira como grande. La ofrenda de la viuda, uno la cree que es poquito, pero para Dios era grande. Así que pues, así que tenemos que pensar. Bueno, hermano, eso es lo último que le digo. Pues cualquier pregunta que tengan, pues me lo dicen más adelante. Pues ahora vamos a orar para las ofrendas y darle gracias, Señor, por estar reunido esta mañana aquí. Y gracias por hermano, invitarme a darle este pequeño resumen, ¿verdad? Pues oremos. Padre Santo, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos la gloria a ti, Señor, en esta mañana. Siempre tú eres, Señor, nuestro pastor, tú eres nuestro director, tú eres nuestra vida, Padre, tú eres nuestro camino. Tú eres el ejemplo magnífico que nosotros seguimos, Padre. En esta mañana te pedimos por las ofrendas y los diezmos, Señor, que sean administrados, Señor, para la gloria tuya y para la obra aquí en la tierra, Padre. Bendice a todos los hermanos aquí, dale salud, dale trabajo, dale muchas bendiciones, Padre. Y gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, adorándote, alabando, como dice la palabra, cada primer día de la semana,
estamos en tu iglesia dándote la gloria a ti, porque es en la iglesia donde se te da la gloria, Padre. Gracias, Padre, por permitirme estar aquí y bendícenos a todos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a seguir adorando al Señor con este canto, hermanos, último de esta mañana. No temeré con Cristo. Amén. La oscuridad abrigada en maldad y peligros que no puedo ver. No temo ya, pues conmigo Él está y mora en mi ser. Con compasión y devoción siempre me cuida en su amor. Rey de la paz, Él es capaz, no temeré con Cristo. Firme en la fe, no pregunto el por qué, no hay nada que pueda pasar. Su voluntad es mi seguridad, en Él hay bienestar. Con compasión y devoción, siempre me cuida en su amor. Rey de la paz, Él es capaz, no temeré con Cristo. Va por doquier vigilando mi sed y conmigo está sus olas. Cuento con Él, es mi ayuda tan fiel, me da perfecta paz. Con compasión y devoción, siempre me cuida en su amor. Rey de la paz, Él es capaz, no temeré con Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermana. Penny. All right. Muy bien. All right, hermanos. Ya estamos, déjame ver aquí. Todavía el reloj que estaba roto no han reemplazado. Entonces yo dije, hermano Félix, que vamos a comprar uno nosotros mismos, ¿verdad? Que tiene requisitos, que tiene que durar por lo menos un año, ¿verdad? Sin romper, no importa cuán fuerte sea la predicación, ¿verdad? Y un reloj que puedo ver bien, eso es la ventaja para ustedes también, que puedo ver el reloj bien allá, muy bien.
Bueno, entonces, estoy feliz de estar aquí con ustedes. Ya, como sabe, el año pasado fue un poco difícil en cuanto a la salud y particularmente en el hecho que nunca podrían encontrar cuál fue el problema. Finalmente le decían que era algo de la digestión, algo por ahí, cambiamos la dieta bastante y ahora no puedo comer algunas cosas, pero gracias Señor, Dios ha hecho tantas cosas que puede comer, todavía queda mucho para comer. Amén, qué bendición, qué bendición. Bueno, vamos a seguir adelante con el mensaje entonces. Casi todo el mundo le gusta el domingo. Casi todo el mundo le gusta el domingo. Algunos le gustan porque es un día cuando ellos pueden hacer cualquier cosa que quieren hacer. Es un día en otra palabra, un día para mí. Eso mucha gente dice, un día para mí, el domingo. Pueden ir a las montañas, pueden trabajar en el patio, pueden adelantarse en el trabajo o las asignaciones de la escuela, o pueden sencillamente hacer nada más que mirar deportes todo el día en el televisor. Por eso le gustan mucho el domingo. Otros le gusta el domingo porque es un día en que tiene la libertad de concentrarse en Dios y en las cosas que no pueden hacer durante el resto de la semana. Entonces, esos son dos ideas muy distintas. Este día de reposo es lo que vamos a hablar esta mañana, el día del Señor. Este día de reposo siempre ha sido muy importante para el bienestar del ser humano, ¿okay? Desde el principio, como vamos a ver. Hoy vamos a ver las ventajas grandes de utilizar el día del Señor como Dios quiere. Eso es la clave. El día del Señor, utilizar el día del Señor como Dios quiere y cuáles son las ventajas muy grandes para la persona que lo hace. Mire conmigo Isaías 58, pasaje que yo he mostrado a ustedes antes que tiene que ver con el principio del día de reposo, los principios que tiene que ver con este día importante. Dice aquí en Isaías 58 y el versículo 13. Isaías por la mitad de la Biblia más o menos, un libro bien grande. 58:13. Dios dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia. Nota eso, lo llamares delicia. Santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces, versículo 13 nos dice lo que hacemos nosotros y versículo 14 lo que va a pasar. Entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, te haré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Está poniendo un énfasis bien fuerte ahí que eso es la palabra de Dios. Mire también conmigo en Mateo 6:33. Mateo 6:33, un versículo que lo más probable usted conoce. El Señor dice aquí en Mateo 6:33, Señor Jesucristo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os serán añadidas. ¿Okay? Estamos hablando de prioridades ahí, prioridades. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os serán añadidas. Y la idea que encontramos aquí en estos versículos es que el día de reposo es un día especial y en Mateo 6:33 que debemos tener la prioridad de poner el reino de Dios primero que nada, primero que cualquier otra cosa.
También el versículo, déjeme leerle esto, en 1 Samuel 2, Dios dice, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces aquí es el principio que si yo honro al Señor, Él también va a honrar a mí. Esos son principios muy importantes. Isaías 58 nos dice precisamente acerca del principio del día de reposo. Y vamos a ver precisamente lo que eso significa para nosotros en el siglo XXI. Estamos en el siglo XXI ahora, ¿verdad? Sí, por un tiempo, poco de tiempo. Yo creo que algunos, yo no sé si cualquier de nosotros vamos a llegar al siglo XXII, ¿verdad? Por lo menos en este cuerpo. Amén. Pero ya el día de reposo es muy importante. En Mateo, Jesús dice que debemos poner las cosas de Dios primero. Y en 1 Samuel tenemos el principio que si yo honro a Dios, Él me va a honrar a mí también. Esos son principios sólidos. Esos no son opiniones del pastor Hendricks ni de cualquier otro. Eso no son ideas que pensó algunos gentes inteligentes. Eso es la palabra de Dios. Amén. All right, vamos a orar. Padre, gracias que podemos estar aquí. Nosotros entendemos el privilegio de estar aquí congregado en el nombre de Jesucristo, el nombre que es más alto que cualquier otro nombre. Sabemos que un día toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, cada rodilla va a doblar y cada boca va a confesar que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Esta mañana, Señor, estamos hablando de un tema que en algunos lados está sencillamente ignorado, en otros lados está mal entendido. Ayúdanos de entender lo que la Biblia nos enseña acerca de el día del Señor y cuán importante es para cada uno de nosotros y como iglesia, como individuo y en realidad como la sociedad entera. Ayúdanos, Señor, esta mañana de tener oídos para oír, que podemos escuchar bien a la palabra de Dios, que podemos tener el corazón abierto al Espíritu Santo, que Él nos habla en esta mañana cosas importantes para nuestra vida, personalmente, nuestras familias, nuestra iglesia y hasta nuestro país, Señor. Obra grandemente en nosotros esta mañana. Ayúdame a dar el mensaje claramente, bajo el liderazgo, poder del Espíritu Santo, y que Cristo sea glorificado en todo. En el nombre de Cristo pedimos. Amén. Amén. Entonces ya con estos tres principios voy a ver algunas cosas sencillas. Número uno, vamos a ver la historia del día de reposo. Después vamos a ver Jesucristo y el día de reposo. Y después principios del día de reposo. Y finalmente cómo utilizar el día de reposo y una conclusión. Vamos a empezar entonces la historia del día de reposo y voy a pedir que usted busque estos versículos. ¿Alguien aquí no tiene Biblia? ¿Alguien necesita una Biblia aquí esta mañana? Porque tenemos Biblias, muchas Biblias. ¿Estamos bien? All right. Vamos a ver en Génesis capítulo 2, primero que nada. Génesis capítulo 2. La historia del día de reposo. Primero que nada, la creación. La creación, eso es donde empezamos. El capítulo 2, versículo 1. En Génesis, dice aquí, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día, y lo santificó. Santificó quiere decir que lo puso aparte, como un día especial, porque Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, ¿cuándo es que empezó el día de reposo? Empezó ya cuando acabó la creación. Dios lo hizo, no porque Él lo necesitaba, porque Dios no se puede cansar. Él es todopoderoso siempre, pero Él lo hizo para el beneficio de su creación, particularmente el ser humano. Un día de los 7, en este caso el séptimo día, porque Dios hizo la creación en 6 días y entonces descansó el séptimo día. Eso no es el mensaje esta mañana, pero no me gusta perder la oportunidad. Hermanos, Dios hizo
los cielos y la tierra en 6 días, no en 6 millones de años, o 60 millones de años, o 6 billones de años. Él hizo los cielos y la tierra en 6 días. Eso es lo que la Biblia enseña. Yo sé que la fantasía del mundo, que se llama la evolución, está tratando de bombardearnos en todos lados con la idea. Ellos dicen hace 60 millones, hasta 50 millones. Hermanos, eso es una fantasía. Ellos no pueden probar nada de eso porque es imposible probar lo que no hay. Y el hecho que no es la verdad es imposible para probarlo. Lo que pueden hacer es decir la misma mentira vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, por años y años hasta que la gente lo acepta. Eso es lo que han hecho. Pero la Biblia nos dice que Dios hizo los cielos y la tierra 6 días y hizo todo muy bien. Y el séptimo día Él descansó. Eso es la introducción del día de reposo. A la creación, nosotros no podemos saber precisamente en años, contando las genealogías en la Biblia, llegamos entre 6,000 a 10,000 años por detrás, entonces el universo es muy joven, ¿okay? No es antiguo, como algunos lo dicen. El hombre no es el resultado de cambios desde una célula que apareció de un lado. Ellos no explican dónde apareció, ¿verdad? Y después empezó a crecer a un gusano o lo que sea, ¿verdad? Eventualmente a un mono y eventualmente a seres humanos, aunque políticamente algunos están actuando como monos, ¿verdad? Pero son seres humanos, ¿verdad? Son seres humanos y siempre han sido seres humanos. La creación es la obra de Dios. Y desde el principio Dios hizo un día de los 7, el séptimo día en el principio, como un día especial. El Señor, Dios es el Señor del tiempo. Él es el Señor de cómo usamos el tiempo. Él es el soberano sobre todo. Y desde el principio, no con la ley de Moisés, pero desde el principio, Dios hizo un día como un día aparte, un día santificado, un día con un uso diferente. Hablando de este mensaje en el día de hoy, algunos preguntan, pero pastor, ¿no son todos los días que pertenecen al Señor? Claro que sí, pero siempre ha sido así. ¿Usted piensa que en el Antiguo Testamento el único día que pertenecía a Dios fue el día del sábado? No, Él es Dios de todos los días, desde el principio del mundo, pero por el beneficio del ser humano, Él hizo un día de los 7 como un día aparte, un día especial con usos particulares. Entonces, la historia del día de reposo empezó en la misma creación y fue el séptimo día. Ahora, van conmigo a Deuteronomio 5 y vamos a ver el día de reposo en el Éxodo. Y aquí vamos a añadir otro significado a este día tan importante. Desde el principio ha sido recordando la creación de Dios y cómo Dios descansó en el séptimo día. Pero aquí vamos a añadir algo más. En el Éxodo, Deuteronomio 5, versículo 12 a 15, los 10 mandamientos. Aquí dice, guardarás el día de reposo para santificarlo. Que otra vez, santificarlo quiere decir ponerlo aparte como algo especial. ¿Okay? El día del Señor es un día especial. Como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Okay? Y eso es otra cosa interesante. No es el mensaje tampoco, pero yo sé que en algunas partes del mundo quieren cambiar la semana de trabajo a 32 horas. ¿Verdad? Dios dice trabajarás 6 días. Y no necesariamente en su trabajo oficial, pero todo su trabajo en 6 días. ¿Okay? Eso es lo que dice. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo a Jehová, tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. ¿Okay? Ahora, mire al próximo versículo. Aquí Dios va a añadir algo de significado al día de reposo.
acuérdate que fuiste siervo, actualmente esclavo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó, te rescató de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Aquí tenemos otro significado más añadido al día de reposo. Es un significado, podemos decir, de salvación, en este caso, salvación de la esclavitud de Egipto. No solamente ellos van a recordar que Dios hizo los cielos y la tierra, también van a recordar que Dios y solamente Dios les rescató de la esclavitud de Egipto por algunos 4 siglos. Los hebreos vivían en Egipto y por varios siglos de estos 4 ellos eran esclavos, trabajando duro bajo los egipcios. ¿Hasta qué punto usted recuerden los 2 mensajes que di acerca del libro de Éxodo? El faraón tenía miedo de ellos y empezó a decir que todo varoncito que nace tiene que tirar en el río Nilo. Casi un genocida, ¿verdad?, a la nación de Israel. Y ellos no podrían hacer nada, no podrían rescatar a ellos mismos. Pero Dios, con su gran poder, mandó 10 plagas y rompió la espalda de Egipto y casi destruyó el país en el proceso, con el propósito que ellos podrían conocer y saber que Jehová es el único Dios verdadero y el todopoderoso. Y entonces Dios dice que tiene que recordar eso en el día de reposo. No solamente ahora que yo hice los cielos y la tierra, pero también yo, Jehová, tu Dios, yo te rescaté de la esclavitud ahí en Egipto. Entonces, un poco más añadido el significado del día de reposo. Okay, ahora llegamos al Nuevo Testamento y viene nuestro Señor Jesucristo. Él vino a buscar y salvar lo que fue perdido. Y esta vez no estamos hablando de la salvación de una nación de esclavitud. Estamos hablando del rescate de una raza de pecadores. Eso es usted y yo, seres humanos pecadores. Ya la Biblia dice que salimos del vientre de la mamá hablando mentiras. No salimos del vientre de la mamá hablando poesía, sino mentiras, ¿verdad? Ya los bebés saben mentir antes que hablar. Y el ser humano tiene un corazón perverso, muy engañoso. Y el Señor Jesucristo vino a esta tierra para salvar una raza de pecadores individualmente. Y Él lo hizo por vivir una vida perfecta. Él cumplió la ley perfectamente. Usted y yo fallamos cada día. Usted y yo fallamos cada día. Fallamos con nuestros hechos, fallamos con nuestras palabras, fallamos con nuestros pensamientos, fallamos con nuestros motivos. Jesucristo nunca pecó ni una vez. Él cumplió la ley de Dios perfectamente y cuando llegó a la cruz, Él llegó como el Cordero de Dios, puro, sin contaminación. Y cuando Él derramó su sangre en esta cruz, Él derramó sangre absolutamente pura y santa. Y cuando Él entregó su vida, Él dio una vida, porque la paga del pecado es la muerte, y Él tuvo que pagar por el pecado de nosotros. Y cuando Él dijo consumado es, ya había terminado su trabajo. Entregó su espíritu en las manos de su Padre. 3 días más tarde, ¿qué pasó? Resucitó de los muertos, ¿verdad? Eso es la próxima cosa que añadimos al día de reposo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? En el Señor Jesucristo ya encontramos algo que nunca podrían tener completamente en el Antiguo Testamento, y esto es un descanso muy grande. Mire conmigo en Mateo 11, versículo que me gusta citar, pero vamos a mirarlo. La resurrección de Jesucristo en la historia del día de reposo es la tercera cosa, porque ahora vamos a ver un cambio en el día.
Mira aquí. Areli, usted está ahí, ¿verdad? Que no salen hoy porque yo tengo una foto aquí que quiero darle, ¿ok? Estoy diciéndolo ahora para no olvidar. ¿Okay? Bien, entonces, mire conmigo en Mateo 11 y el versículo 28. Tremendo versículos. Venid a mí, a todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré, ¿cuál es la palabra ahí? Descansar. Esto es la idea del día de reposo, un descanso. Yo siempre he recordado lo que hermano Rafael, yo le escuché decirlo varias veces hablando de los miércoles, pero vamos a aplicarlo al domingo para recargar la batería. ¿Sabe? El día de reposo, una de las cosas, la idea de descanso es lo siguiente. Piensa que usted está corriendo rápidamente. Puede ser que alguno de ustedes nunca ha corrido rápidamente en toda la vida, ¿verdad? Pero la mayoría yo creo que han tenido. Tal vez alguien le estaba persiguiendo, usted tenía que correr rápido. O tal vez en una carrera, o tal vez en un deporte. Tenía que correr rápido y cuando usted termine de correr rápido, ¿cómo usted está? Entonces tiene que recuperar el aliento, ¿verdad? Recuperar el aliento, es como lo dice. Eso es el día de reposo. Recuperar el aliento, recargar la batería, ¿verdad? Y Dios tiene algunas maneras que lo hacemos, pero eso es la idea. Usted puede imaginar la vida con una semana, todos los días, sin un break. Todos los días, semana tras semana tras semana, durante todo el año. ¿Sabe? Ni todas las religiones que creen en un solo Dios, que los judíos, cristianos o musulmanes, tienen un día especial. Musulmanes tienen el viernes, los judíos tienen el sábado y los cristianos tienen el domingo. Pero interesante que aún estos tres tienen un día especial. Bien, entonces venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, dice Jesucristo, os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso habla primero que nada del descanso que podemos tener en Cristo, la salvación, porque somos cargados con el pecado. Pero la resurrección nos habla de otra cosa. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, si alguien está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura, nueva creación. Cuando Dios instituyó el día de reposo, fue recordando que Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días, la creación. Y cuando Dios hizo un cambio en el día, porque ya tenemos un cambio en el día, desde el séptimo hasta el primer día, para el día de hoy, el día del Señor, fue una nueva creación. La resurrección de Cristo es el poder y la prueba que el sacrificio de Cristo fue aceptado por Dios y que cada persona que viene a Jesucristo confiando en Él y lo que Él hizo en la cruz y en su resurrección, cada persona que viene a Él reconociéndose uno mismo como un pecador perdido y confía completamente en Cristo, ya Dios le hace una criatura nueva. Dios le hace una persona con vida eterna, perdonado de su pecado. Y ahora podemos tener un descanso en Cristo. Bien, entonces déjame darle algunos versículos hablando del cambio del día. Hechos 20, si usted quiere marcarlo, puede mirarlo si quiere, yo lo voy a leer. Hechos 20, versículo 6 dice lo siguiente. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos en Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana. ¿Qué es el primer día de la semana? ¿Qué día es? Domingo.
Sí, domingo. Mire el calendario, hermano. Mire el calendario. Es el domingo, ¿verdad? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Vamos a encontrar en el Nuevo Testamento que aunque ellos reunieron muchos días, el primer día de la semana fue el día más recibido para reunirse. Ya lo encontramos aquí en Éfeso. También 1 Corintios 16, en un contexto muy importante, ¿verdad? Hablando de una ofrenda. Dice lo siguiente Pablo. 1 Corintios 16, 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros pongo aparte algo. Entonces, eso fue el costumbre que ha llegado con nosotros hasta el día de hoy de reunirse en el primer día como el día especial. Un cambio. Ya no recordando solamente la creación de Dios y no solamente la salvación que Dios dio a Israel de la esclavitud, sino también la salvación del pecado que ganó nuestro Señor Jesucristo en la cruz y en su resurrección. Entonces Juan mismo en el último libro de la Biblia dice en el libro de Apocalipsis y el versículo 10 lo siguiente. Él dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Eso es donde conseguimos este nombre en particular y el mensaje tiene el título El Día del Señor. Entonces, hermanos, la historia del día de reposo, la creación, el éxodo, que añadimos la idea que Dios les salvó de la esclavitud, y después la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en que tenemos la salvación en Cristo y somos nueva creación y tenemos el descanso en Él, un cambio del día, desde el último día hasta el primer día. Y me gusta decir eso, en el Antiguo Testamento tenía que trabajar los 6 días y después el descansar. Ahora el descansar primero y después el trabajo por 6 días, ¿verdad? Lo tenemos el descanso primero, qué bueno. Entonces, hay algo más aquí, 2 cosas más en la historia del día de reposo. El día de Pentecostés. Tal vez usted nunca pensó de eso, pero el día de Pentecostés, que pasó 50 días después, ¿verdad? Eso es cuando, ¿qué pasó en el día de Pentecostés? Usted sabe, ¿verdad? Es el día que empezó la iglesia, es el día que el Espíritu Santo vino para morar adentro de los creyentes de una manera permanente. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo moraba con una persona y tal vez salió de esta persona, aún la persona siendo una persona salva. Pero no tenemos ninguna evidencia en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo quedó con una persona todo el tiempo. Pero en el Nuevo Testamento, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre los creyentes y Él vino para morar adentro de cada creyente por el resto de su vida. Y entonces es un día muy grande. ¿Usted puede imaginar la iglesia sin el poder del Espíritu Santo? ¿Usted puede imaginar su vida como cristiano sin el Espíritu Santo morando adentro de usted para guiarle, para darle poder, para protegerle, ¿verdad? De vez en cuando la gente me piden, ay, y de estos demonios, los demonios, y un demonio pueden estar adentro de un cristiano. Yo le pregunto, ¿cuál demonio quiere estar ahí cerca del Espíritu Santo? Ningún demonio, ¿verdad? Ellos quieren estar muy lejos del Espíritu Santo, ¿verdad? No, un demonio no puede estar adentro de un creyente, es imposible, porque el creyente tiene el Espíritu Santo de Dios adentro de su ser. Entonces, eso es otra parte en este día especial, porque pasó en un domingo. ¿Okay? Pentecostés, 7 sábados. Y después, el día después del último sábado, usted puede encontrar eso en el libro de Levítico. Y ahí fue, ¿okay? Ahí fue. El día de reposo, que tiene que ver con Pentecostés. Y finalmente, el día de reposo final. Mire conmigo en su Biblia, en el libro de Hebreos. Estamos hablando de la historia del día de reposo. Eso es importante que usted y yo entendemos. Muchas veces pensamos, el día de reposo. Eso fue con los 10 mandamientos.
Solamente eso fue una parte. Había antes y después, mucho que tiene que ver con este día de reposo. Hebreos 3:11. Hebreos 3:11, el día de reposo. Dice a la gente que, en este caso, los israelitas, que no creyeron a Dios. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán mi reposo. ¿Qué reposo está hablando eso? Bueno, tal vez figurativamente está hablando de Canaán, pero finalmente estaba hablando del cielo. No entrarán en mi reposo. El versículo 18, aquí mismo, a quienes juró que no entrarán en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. ¿Okay? No creyeron y no obedecieron. La fe y la obediencia siempre van juntos. ¿Sabe? Cuando usted y yo no obedecemos, ¿sabe cuál es la raíz? La raíz es que estamos faltando fe. Estamos faltando fe. Déjeme darle un ejemplo concreto. Si yo decido que yo voy a robar un banco, ¿verdad? Y saben, el día de hoy no tiene guardias en los bancos. ¿Han notado eso? Solamente tiene cámaras. Pero si yo voy a robar un banco, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que olvidar completamente que Dios me está mirando. Tengo que olvidar completamente que Dios me ha prohibido de robar. Tengo que no confiar que Dios va a hacer lo que Él dice y que Él castiga a sus hijos cuando ellos hacen lo que es malo. Es una falta de fe que me trae a la desobediencia. Eso es lo que pasó aquí con ellos. Ellos no confiaron, no obedecieron. Mira el capítulo 4, aquí mismo, versículo 1. Temamos pues que no sea permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. ¿Okay? El versículo 3 también dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y el versículo 9, por tanto, queda. ¿Qué significa queda? Que todavía existe, ¿verdad? Que todavía está. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Usted y yo no estamos en este reposo final ahora. Estamos todavía trabajando con las cosas de esta vida, trabajando para el Señor. Todavía estamos en la batalla. Todavía estamos activamente tratando de pelear la batalla en contra del pecado y para el Señor. Pero un día vamos a entrar en nuestro descanso. El libro de Apocalipsis lo dice de una manera muy bonita. En el 14:13, hablando de este descanso, este reposo, día de reposo final. El ángel aquí le dice a Juan, 14:13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Ya han terminado sus obras. Sus obras le van a seguir como testimonio, pero van a descansar. Descansarán de sus trabajos. Queda para el pueblo de Dios un reposo final. Entonces tenemos la creación cuando Dios instituyó el día de reposo, el séptimo día. Tenemos el Éxodo, cuando Dios dijo, va a recordar también que yo he rescatado a ustedes de la esclavitud de Egipto en el día de reposo, va a recordar eso. Tenemos la resurrección de Jesucristo, cuando Cristo hace nueva creación, los que vienen a Él, y cambió el día al día de resurrección, el primer día de la semana, el domingo. Tenemos el día de Pentecostés, que fue un domingo, cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes, y finalmente tenemos el día de reposo final. Yo leí una cosa, solamente lo voy a mencionar. No es que yo pongo mucho confianza en esto, pero había una interpretación que pensaba de este reposo final
como había 6,000 años de la historia humana y después un descanso de 1,000 años que nosotros llamamos el milenio. El problema con esto es que el Señor Jesucristo dijo plenamente que nadie sabe cuándo el Señor viene. Entonces, esta teoría no puede tener validez. Bien, entonces ya tenemos la historia del día de reposo. Ahora, vamos a ver Jesucristo y el día de reposo. Jesucristo y el día de reposo. ¿Cómo fue Jesús y su relación con el día de reposo? No vamos a todos estos pasajes, pero quiero recordarles de algunos. En Marcos 2 encontramos Cristo y los discípulos. Ellos estaban pasando por el campo y los discípulos tenían hambre y empezaron a arrancar espigas para comer. ¿Ustedes recuerdan eso? Y entonces, ¿cuál fue la actitud de los fariseos acerca de eso? ¿Recuerden o no recuerden? Tenemos que leer el pasaje. Los fariseos, siendo los legalistas que ellos eran, empezaron a criticar a los discípulos diciendo que no están guardando el día de reposo. Y Cristo dijo que sí, ellos sí estaban guardando el día de reposo. Él dijo, ¿no recuerde David? Cuando David entró en el tabernáculo y comió del pan especial que supuestamente solamente fue para los sacerdotes. Entonces, eso es el mismo principio aquí, porque había una necesidad. En Marcos 3, miramos a Cristo. Bueno, vamos a mirar porque es muy, muy poderoso este ejemplo. Marcos capítulo 3 y el versículo 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, había ahí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Usted puede imaginar. Estaban esperando para Cristo a sanar este pobre hombre, no con el propósito de dar gloria al Señor, sino con el propósito de acusarle. Increíble, pero eso fue su motivo. Entonces, dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, que Cristo está hablando, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Esta pregunta es muy importante porque eso nos da un principio de lo que es completamente bien para nosotros de hacer en el día de reposo. Podemos hacer el bien, podemos hacer las cosas de misericordia, como dice, para salvar la vida o para quitarla. Por ejemplo, ¿cómo le gustaría si todos los hospitales cierren en los domingos? ¿Sería una buena idea? No, yo creo que no sería una buena idea, porque la gente tiene que ir al hospital en el domingo. La gente está en el hospital en los domingos y necesitamos la gente ahí para ayudarles. O si cerramos todas las farmacias, claro, en el día de hoy nada está cerrado en el domingo, yo sé, menos 2 tiendas que voy a mencionar, pero no necesitamos la farmacia si por acaso necesita la medicina. Entonces, Cristo está poniendo aquí el principio del día de reposo, está perfectamente bien de hacer el bien y de salvar la vida. Ellos no querían contestar, ellos callaban. Entonces, mira estamos hablando aquí en el versículo 5, estamos hablando de Jesucristo. Estamos hablando del humilde, manso Jesucristo. Pero mire lo que dice versículo 5. Entonces, mirándoles alrededor con, ¿qué dice? Enojo. Cristo estaba enojado con esta hipocresía de estos fariseos con corazones tan duros que no le importaba nada el pobre hombre con la mano seca. Solamente estaban interesados en tratar de acusar al Señor Jesucristo. Él miró alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Entonces Cristo sanó en el día de reposo. Él hizo obras buenas, obras de misericordia.
También otro principio muy importante, Lucas 13. ¿Okay? Estamos hablando de Jesús y el día de reposo. Si hay alguien que puede darnos la interpretación absolutamente correcta del día de reposo, tiene que ser el Señor Jesucristo, porque Él es el Señor del día de reposo. Lucas capítulo 13. Y vamos a empezar con el versículo 10. Entonces Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera podría enderezar. Cuando Jesús la vio y la llamó y dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero, el principal de la sinagoga, ¿y cuál fue la actitud de él acerca de esta pobre mujer sanada? Enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, eso es su interpretación de la buena obra de Cristo. 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Wow. Qué corazón duro. Pero mire lo que Cristo dice. Entonces el Señor le respondió, dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. ¿Okay? Él dice aquí el principio del buey y asno. Cada persona, si tiene un animal en el día de reposo, le va a asegurar que tiene comida, le va a asegurar que tiene agua para beber, ¿okay? En el día de reposo. También en el 14, casi la misma idea. Él dice en versículo 1, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Ustedes notan otra vez, callaron. Eso es lo que yo estaba pensando, ¿verdad? ¿Ahí? Amén. Ellos callaron. Nota la cobardía. No solamente eran hipócritas, pero eran cobardes. Las 2 veces Cristo dice, ¿está bien hacer el bien? ¿Está bien sanar en el día de reposo? Ellos callaron. Eran no solamente hipócritas, eran cobardes también. Y él tomándole, le sanó y le despidió. Y mire lo que él dice ahora. Dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente aunque sea el día de reposo? Eso es el otro principio. ¿Okay? Tenemos la idea de hacer cosas que son necesarias para hacer en el día de reposo, como asegurar que su animal tiene su comida y agua para beber. También si hay un accidente, ¿cómo le gustaría si tiene un accidente del carro y no puede llamar a la policía en el domingo? Perdón, el domingo no podemos llegar. Bueno, como vamos en el día de hoy, con algunos de esta gente nunca va a poder llamar a la policía bajo ninguna circunstancia porque no van a tener ningunos. Qué estupidez, ¿verdad? Quiero que yo lo diga otra vez, qué tontería. Porque tenemos policía para mantener la ley. Y si vivimos en una sociedad sin ley, usted va a ver cómo está. Bien, pero él dice, ¿qué pasa? Si cae su buey, su asno en un pozo, en un arroyo, usted le va a sacar, no le va a quedar ahí hasta el próximo día. Lo va a hacerlo. Entonces, en el día de reposo,
Cristo dijo que está bien, usted puede hacer obras de misericordia, usted puede hacer obras que son necesarias, que tiene que hacer, ¿verdad? De toda manera, y usted puede hacer las obras de emergencias, ¿okay? De emergencias. Hay otros ejemplos que solamente le doy, como el estanque en Bethesda, cuando el hombre ahí enfermo 38 años y nunca podría llegar al estanque. Yo no sé acerca de usted, pero cuando yo leo este pasaje, siempre tengo que pensar del egoísmo. ¿Egoísmo? Sí, egoísmo, pensando de uno mismo, ¿eh? Que está. Porque el hombre, ¿cuántos años estaba ahí? Yo no sé. Pero Cristo dice, ¿quiere ser sano? Y él dice, cuando el ángel viene para turbar el agua, yo no puedo llegar. Siempre alguien, nadie, no tengo nadie para llevarme. Siempre alguien llega primero. Yo he pensado. Usted va a pensar de uno de los vecinos que está pensando, este fulano ha estado ahí 1 año, 2 años, vamos a darle la oportunidad la próxima vez. Pero no. Y él no tenía nadie para llevarle. Pero Cristo vino y le sanó y fue el día de reposo. Cristo estaba sanando casi todos los días. No nos sorprende que tenemos tantos ejemplos que él sanó en el día de reposo. Y también el hombre ciego de nacimiento, Cristo le sanó en el día de reposo. Entonces, ¿qué podemos aprender de Cristo en cuanto a eso? Él dijo, como vamos a ver de los principios en el día de reposo, que Jesucristo es el Señor del día de reposo. Y si alguien sabe cómo debemos utilizar el día de reposo bien, entonces es Él. Obras de misericordia. Obras de necesidad, algo que tiene que ser. ¿Okay? Obras de emergencia, cosas que no planeamos y no esperamos que pasen y tenemos que tratar con el asunto ahí mismo. ¿Okay? Pero esas son cosas, algunos, por ejemplo, la emergencia, son cosas que pueden pasar pero no planeamos. Pero ¿cuáles son las cosas que pensamos que el día de reposo debe ser para utilizar para el beneficio de nosotros? Número 1, la día es un día para renovarnos. Otra palabra que puede usar es recreación.